Bien, pues bienvenidos amigos, amigas, participantes de estas terceras jornadas Hacer México, que estamos coproduciendo el Instituto de la Mexicanidad y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Hoy retomamos, después de un paréntesis pandémico de 97 días y de manera virtual, el análisis y la disertación de ideas fuerza que buscan constituir una más sólida mexicanidad, es decir, una más sólida idea de México. Lo hacemos hoy desde el vértice de las narrativas transmitidas, sí, pero sobre todo expresadas a través de estos relativamente nuevos mediadores que son las redes sociales. Hace unos cuantos meses pensábamos que había una alternancia entre lo real y la virtualidad, pero los nuevos tiempos han cambiado ese orden. Hoy sabemos vivir virtualmente, hemos aprendido a hacerlo y podemos ocasionalmente optar por el contacto físico. Pero, ¿qué ocurre con esta nueva forma de comunicación? Esta seguramente será en 2 o 3 años una discusión obsoleta, pero me parece que hoy es pertinente discutirla. Las redes ciertamente enredan, pero también peinan, y uno de los problemas es que solemos peinarnos con el mismo cepillo, tomado con el mismo mango, por la misma mano, arrastrada sobre la misma red en el mismo sentido. Quiero decir que nos estamos repitiendo, que estamos frente al espejo mirándonos el ombligo, y que uno de los retos de la reflexión que hoy quisiéramos emprender con ustedes es precisamente conocer qué podemos hacer para seguir dialogando, es decir, para activar nuestro encuentro con el otro, con otredades, con lo distinto. El azar, que antes nos hacía colisionar con lo improbable en la calle y que hoy no alcanzamos a ver encerrados en nuestra tecnología. Sé que Gabriel Guerra, a quien procuro a contracorriente no seguir en redes porque me gusta su amistad y prefiero percibirlo con todos mis sentidos, Miguel Ángel, que frecuento y quiero, Valeria, que conozco, respeto y sigo, y Ángeles, que no conozco molecularmente y que de cuya no solo existencia, sino densidad existencial estoy cierto, sabrán guiarnos a través de estas reflexiones. Agradezco a Avaya por ofrecernos su plataforma Avaya Equinox, que sobre la que estamos actuando, y a su presidente Gali Karim, a su equipo, a los colaboradores del Instituto de la Mexicanidad por su tesón para materializar este ejercicio y desde luego a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC y a su decano, Alejandro Poiré, por su apertura y disposición para asociarse con el Instituto de la Mexicanidad y brindar a ustedes un pretexto para reflexionar comprometidamente el México necesario. Alejandro, muchas gracias a ti y a cada uno de tu gran equipo. Muchísimas gracias, Gastón. Muy bienvenidas y bienvenidos todos. Para mí es un gran placer el poder robarles un par de minutos a la presentación de este evento. Quiero empezar por agradecer la iniciativa y el compromiso tuyo, Gastón, y del Instituto de la Mexicanidad para poder hacer juntos estas jornadas. Creo que son más pertinentes que nunca. Y quiero agradecer a todos nuestros invitados de esta tarde, a Gabriel, a Valeria, a Miguel Ángel y a Ángeles por el tiempo y la preparación de este foro, de este espacio. Y quiero solamente complementar tu reflexión coincidiendo. A diferencia de lo que significaba hace unos 20 o 30 años pensar a México, el día de hoy, y no solamente por la pandemia, aunque ciertamente se exacerba, pensar a México en casi todos los espacios públicos y colectivos, por no decir algunas de las redes sociales, se parece mucho más a tomar bando, lamentablemente. Se parece mucho a encontrar maneras de denostar, eliminar, vencer, borrar, silenciar al otro. Esto tiene que ver, desde luego, con fenómenos estrictamente políticos como son la polarización y las desigualdades,
pero creo que tiene también que ver con una carencia de nuestra imaginación colectiva, con un espacio no poblado de nuestra narrativa y de nuestra capacidad para innovar y repensar lo que significa colectivamente reconstruirnos. Es un espacio en el que se requiere reconocer las nuevas realidades del poder y los nuevos retos que desde el ámbito local y global enfrentamos, pero que exige sobre todo una reinvención y una reconstrucción de los sueños colectivos en los que nos estamos moviendo como parámetros. Yo espero que estas jornadas Hacer México sean precisamente ese espacio en donde surgen estas ideas que nos permiten trascender ese espacio de confrontación que lamentablemente caracteriza mucho de nuestro entorno público el día de hoy. Y confío en que con la participación de todas y todos ustedes, ciertamente ese será el resultado y también la trayectoria. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al espacio virtual que gracias a Avaya tiene hoy la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Alejandro. Tenemos un material de 1 minuto para posicionarnos en lo que en el Instituto de la Mexicanidad pensamos sobre este tema. Formas a veces innovadoras para organizarse, comunicarse y de accionar emergen. Las expresiones de ciudadanía están en transformación tras la disrupción de la enfermedad del coronavirus. Las ciudadanas y ciudadanos revelan su poder y su alcance proactivo y transformador, pero también reconozcámoslo como detonador del caos. ¿Cuál es el verdadero poder de una ciudadanía más conectada, más digital? Hoy los terrenos que dividen la información fidedigna y las fake news se hacen borrosos. ¿Cómo será el volver a las calles? ¿Recobrará su fuerza lo presencial o viviremos encriptados en la tecnología? ¿Será igual el regreso de los movimientos a las plazas públicas para socializar, para constituir nuestra identidad, para hacer política? Un mejor futuro requiere cooperar y solidarizarnos, conjugar con mayor frecuencia el nosotros para la reconstrucción de un tejido social que hoy se presume enfermo. Discutamos en esta jornada las nuevas redes, los enredos y el poder ciudadano post-COVID-19. Conoce, exige, participa. Muchas gracias a Gastón Melo, muchas gracias a Alejandro Poiré, gracias a Avaya también por facilitarnos la comunicación y gracias a todos por entrar y participar en esta sesión en la que vamos a hablar un poco de algo que es ya tan cotidiano que a veces lo consideramos pues ya parte de la normalidad, digamos, en estos tiempos de anormalidades. Las redes sociales han demostrado no solamente su enorme poder para informar y desinformar, sino también la nueva condición que tienen y que han ido asumiendo, gracias a nosotros, literalmente de redes. Lo que originalmente nació como un concepto de acercar amigos entre sí y permitir que pudieran dialogar, conversar. En estos momentos, gracias por el comercial que se metió, pero me permitiría sugerir a quien tenga sus micrófonos abiertos que recuerden que aquí cobramos por cada segundo de publicidad. Entonces cierren por favor sus micrófonos y no cierren el mío, o al menos no todavía. Las redes que iniciaron con este concepto facebookiano, digamos, de que los amigos se fueran conociendo más y compartiendo más entre sí, a pesar de la distancia, un poco esta idea de la distancia desde la lejanía, que es la vida estadounidense, que después se fueron convirtiendo en foros de expresión política, de búsqueda profesional, de búsqueda de parejas, de búsqueda de expresiones de todo tipo, algunas artísticas, algunas egocéntricas. Han retomado, me parece, buena parte de su función original.
en esta pandemia. Y perdón que insista con los micrófonos, pero alguien está escuchando el radio por ahí, y ojalá pudiera silenciarlo. Han retomado esta función de conectarnos en medio del encierro. Un encierro muy particular, un encierro en el que tenemos sí acceso a muchísima información, pero al mismo tiempo las enormes limitantes de la conectividad en un país como México, porque lo estamos viviendo hoy en día. Por otro lado, la ubicuidad de las redes, ¿no? Si vemos las estadísticas del año pasado, 82 millones de usuarios de redes sociales en México. No sé si eso incluye a los varios millones de bots empleados por distintos gobiernos, pero probablemente los esté considerando. Y todo este mundo real, distorsionado, finalmente nos está alcanzando. Nos está alcanzando en su originalidad, en sus falsedades, en lo que nos da de capacidad de empoderamiento ciudadano, en lo que genera de enredos y confusiones por la enorme difusión que alcanzan muchas veces las noticias falsas o los rumores falsos, pero que no son más que la magnificación del viejo teléfono descompuesto, como lo conocíamos. Y pues hoy ya no nos imaginamos la vida sin redes. De hecho, yo creo que mucha gente tiene su primer acceso a la información del día, su primer contacto con la realidad externa a través de las redes sociales y ya no como antes a través de algún medio de comunicación tradicional. Así que en todo este nuevo mundo pandémico, nuevo mundo de redes, nuevo mundo de conectividad y desconectividad, creo que vale la pena hablar un poquito de la parte positiva, la parte del empoderamiento ciudadano. Ángeles Estrada dirige la iniciativa de transparencia y anticorrupción de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales y de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Nos va a hablar un poco al respecto. Ángeles, esperamos con mucho interés tu participación, que creo que va a ser posiblemente la más optimista y positiva de esta sesión. Vamos a ver si no me equivoco, pero creo que el tema, sin duda, que a mí me parece más relevante cuando hablamos de la democracia y de la democratización de nuestros países y sociedades, es el papel que pueden o están jugando las redes sociales. Con eso, Ángeles Estrada, el piso, el micrófono son tuyos. Bueno, me voy a dar prisa para darle tiempo también a los otros ponentes. Muchas gracias a todos. A mí me parece importante mencionar en relación con el tema de empoderamiento ciudadano, específicamente me interesa el tema del empoderamiento en los derechos civiles, en los derechos políticos que tenemos los ciudadanos y cómo podemos ejercerlos aún en situaciones en donde presencialmente o físicamente no es sencillo hacerlo. Entonces, esta disyuntiva se plantea no solamente en México, ante ciertos procesos y ante ciertas situaciones, pero en Estados Unidos, por ejemplo, con las elecciones, ¿cómo se van a hacer esas elecciones? Se van a hacer vía remota, la gente va a tener que salir de casa, se va a tener que arriesgar a emitir su voto. Es decir, existen una serie de situaciones que nos limitan ciertos derechos que siempre es importante mantener, digamos, a salvo, aún en situaciones de extrema urgencia como la que estamos viviendo actualmente. Uno de esos elementos es justamente el cómo hacemos los ciudadanos para poder irnos a quejar, para poderle ir a decir a la autoridad que además de que tenemos que hacer uso de los hospitales públicos o privadas, clínicas, porque estamos enfermos o porque tenemos algún familiar enfermo, adicionalmente a eso
nos seguimos enfrentando al problema de la corrupción. La corrupción no se termina con la pandemia, ¿no? No da tregua en momentos de pandemia y al contrario, podría parecer que hasta se incrementa. Entonces, ¿cómo podemos hacer si de por sí la denuncia no es un elemento, digamos, practicable recurrentemente entre los ciudadanos de nuestro país? Ahora con un obstáculo como el que tenemos de no poder salir, ¿cómo hacemos para decirle a la autoridad que estamos enfrentando esa situación? Lo que se nos ocurrió a nosotros en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, en coordinación con uno de nuestros socios formadores, que es una asociación civil, fue realizar una página para recibir reportes en tiempo real de posibles actos de corrupción, específicamente en situaciones relacionadas con la detección, la atención o el tratamiento del virus COVID-19. Y adicionalmente, pues pensamos también que era una buena idea poderle dar a la gente, a los usuarios de los servicios de salud, pero también a los médicos y a todos los trabajadores del sector salud, que nos pudieran decir qué fallas operativas existían o existen dentro de sus hospitales, dentro de las clínicas, y también que la ciudadanía nos dijera cuando visitaban estos lugares qué fallas operativas percibían. Así fue como realizamos esta página que se llama Denuncia Corrupción Coronavirus. No sé si me puedan ayudar a presentarla. La página es www.denunciacorrupcion.mx y en esta página lo que nosotros hacemos es registrar justamente estos posibles actos de corrupción que está sufriendo la ciudadanía, las fallas operativas, la violación o restricción a datos personales. Ahora voy a hablar también un poco de eso, que es importante, y también un área específica relacionada con los trabajadores del sector salud. ¿Qué queremos hacer con estos datos? Número uno, queremos empoderar a la ciudadanía. Queremos poder promover la denuncia. En México, la cifra negra de denuncia... Comencé sin jugar fútbol y desde... Perdón, gracias. En México, la cifra negra de denuncia es del orden del 95%. Y del 5 o 6% restante, solamente el 3% son de denuncias de actos de corrupción. Es decir, hay una cifra negra todavía más amplia, más grande en relación con actos de corrupción. Y lo que queremos es que la ciudadanía denuncie esos actos. Una de las formas que nosotros encontramos es justamente esta herramienta que le permite al ciudadano completa anonimidad, pero que también en caso de que necesite ayuda legal para presentar, por ejemplo, un trámite o seguimiento a una denuncia ya de forma oficial, nosotros se lo podemos prestar. Pero básicamente la herramienta funciona para que promovamos la denuncia, para que la gente tenga la facilidad de utilizar a través de las herramientas de tecnología, que le pueda decir a la autoridad qué es lo que está sucediendo en el caso de corrupción y fallas operativas cuando van a los hospitales. Sin una herramienta así, lo que sucede es que no solamente afecta al ciudadano porque no hay dónde poder registrar esto, pero también afecta al gobierno, porque tampoco ellos van a poder saber qué está sucediendo al interior de los hospitales, al interior de las clínicas. Y a pesar de que existen herramientas que el propio gobierno desarrolla para esto, como la plataforma de alertadores que tiene la Secretaría de la Función Pública, tuvimos muy mala suerte como ciudadanos de que
varios meses antes de que comenzara la pandemia, la página de alertadores dejó de funcionar. Entonces, nos quedamos sin la posibilidad de poder registrar estos hechos para que las autoridades den seguimiento. Podemos bajar la página para mostrar cuáles son, darle scroll para abajo a la página, porfa. Ok. Resultado este ejercicio. ¿Qué hemos obtenido de este ejercicio? Hasta ahorita hemos obtenido cerca de 150 reportes de ciudadanos que nos indican la existencia de actos de corrupción y fallas operativas dentro del sector salud. ¿Cuáles son los datos que más o las acciones de corrupción que más nos reportan? Son básicamente dos: el soborno y el cohecho. Pero también tenemos denuncias o reportes de ciudadanos que nos dicen que les piden favores sexuales por darle una cama a su familiar o por aceptarlo en el hospital. Entonces, digamos, estamos en una situación de gravedad, simple y sencillamente por la pandemia, pero que además termina agravándose por la situación de corrupción que tenemos en el país. Entonces, es importante registrar esto, es importante hacérselo llegar a las autoridades. Si bien la información que recabamos no nos da posibilidad de que las autoridades inicien investigaciones contra personas específicas, lo que sí nos da son mapas de corrupción o de actos de corrupción. Por ejemplo, tenemos reportes específicos de ciertos hospitales en ciertos estados de ciertos municipios. Y lo que queremos es que la autoridad reciba esta información para que inicie la investigación correspondiente y entonces comiencen a determinarse las posibles responsabilidades que puedan generarse. Esta es solamente una de las herramientas que nosotros como escuela de gobierno y que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en coordinación con nosotros pudimos pensar para darle a la ciudadanía la continuidad que se requiere para seguir ejerciendo el derecho a quejarnos, el derecho a denunciar y también para seguirlo promoviendo. Entonces, creo que las tecnologías nos abren esa oportunidad, nos dan la posibilidad y nos ponen a confrontarnos en un mundo que además es una réplica exacta de lo que en el mundo real vivimos, ¿no? Toda la confrontación, todo el odio que se está generando a nivel personal, toda la polarización que se sigue viendo dentro de las redes sociales y dentro del Internet. Creo que las tecnologías, este tipo de tecnologías, nos da la posibilidad de que los ciudadanos sigamos ejerciendo los derechos y que confluyamos, que todos estemos coordinados en la necesidad de contar con estas herramientas y en la necesidad de poder continuar ejerciendo esos derechos. La página de informes o de información que se ha generado a partir de lo que hemos recibido es la misma, nada más que termina en .info, es decir, www.denunciacorrupcion.info. Ahí pueden encontrar ustedes la información que hemos recabado y estamos a su disposición en la Escuela de Gobierno, en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, para darles más información en caso de que lo requieran. Este es solamente uno de los ejemplos. Yo creo, como decía Gabriel, que es una herramienta útil, pero también es una forma positiva de ver cómo la tecnología nos puede ayudar y nos puede
apoyar en el seguimiento de lo que estamos haciendo como ciudadanos. Y voy a dejar entonces el micrófono. Les agradezco mucho a todos. Voy a dejarle el micrófono a Gabriel y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Ángeles, por esta exposición y por presentarnos también esta plataforma. Creo que parte del problema, efectivamente, de las burocracias es que no existen canales confiables para presentar denuncias y tampoco existen canales confiables para dar seguimiento a las denuncias. Entonces, en ese sentido, me parece que obviamente las herramientas tecnológicas y las redes sociales presentan grandes alternativas, también presentan riesgos, porque, pues como hemos visto, lamentablemente siempre la tecnología del tramposo va un paso adelante de la tecnología del que no lo es. Entonces, también habrá que ir estableciendo salvaguardas, mecanismos de control, uno para evitar denuncias falsas, dos para evitar el riesgo que de por sí existe, no hacen falta las redes sociales para calumniar a alguien, pero las redes sociales evidentemente facilitan el proceso. Entonces, creo que parte de todo este esfuerzo que se tiene que hacer, así como alguna vez recuerdo cuando era yo miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja, que nos lamentábamos que no existiera alguna herramienta para poder detectar las llamadas de auxilio falsas. Ojalá algún día podamos hacer algo parecido con las redes sociales. Pero bueno, nos toca pasar a otro tema, un tema que Valeria Moya ha venido preparando, acerca de la axiología de las redes. Es decir, cómo las redes se comportan y cómo nos comportamos en las redes. Y yo ahí quisiera arrancar, y a lo mejor un pequeño ejercicio de rebote con Valeria, más que una presentación larga. Yo le preguntaría a Valeria, ¿qué pasa cuando entramos a las redes? ¿Somos los mismos que cuando estamos frente a frente con alguien? ¿Somos los mismos que cuando estamos teniendo una conversación, incluso como esta, por video? ¿O cuando entramos a las redes nos convertimos en otra persona? Nos convertimos en alguien tal vez con menos rubores, con menos escrúpulos, con menos frenos sociales incluso. Creo que es un tema que a mí me fascina, porque la gente no es igual siempre en cualquier entorno. Y evidentemente, pues al entrar al entorno de las redes, donde hay un cierto nivel como de anonimato, aunque esté uno dando la cara, porque nosotros damos la cara en las redes, hay mucha gente que navega por las redes con nombres falsos o con perfiles falsos o con múltiples personalidades. Yo no sabía que el fenómeno de la personalidad múltiple era tan prevalente hasta que me metí a fondo en las redes. Gente que tiene 60, 80, 100, 120 personalidades. Pero eso se llaman granjas. Eso es otro tema. Entonces, Valeria, cuéntanos, ¿cómo somos en las redes? ¿Somos los mismos? ¿Somos diferentes? Hola Gabriel, gracias. Pues la verdad es que desde que me pidieron que hablara de la axiología, pues lo primero que hice fue ponerme a investigar qué rayos es la axiología, ¿no? Y entonces pues evidentemente tuve que recurrir a la RAE y averiguar un poquito de qué se trataba este tema. Pero ya con redes me siento más cómoda. Si nos hacemos un poquito de la vista gorda con el tema de axiología y me meto a las redes, creo que me siento un poquito más cómoda hablando. Y me gustaría empezar con una anécdota. En algún momento, yo entré a las redes, a Twitter en particular, hace muchísimos años, en 2008, 2009 me parece. Y la verdad es que nadie entendía nada y se volvió una especie de monólogo, ¿no? Entonces tú soltabas tu opinión y por ahí se movía y las cosas avanzaban y la verdad es que no pasaba nada, o sea, pasaban muchas cosas, pero no es lo que es ahorita. Había también, lo empecé a usar como un mecanismo de información, ¿no? Como un mecanismo para enterarme de lo que estaba sucediendo en el mundo. Seguía periódicos, seguía otros
agentes informativos que me gustaban y empecé a seguir ahí. Y de repente, pues esto fue cambiando, creo que lento, pero fue cambiando sin ninguna duda. Y esto que parecía un mecanismo democratizador, que esa era la palabra muy elegante, ¿no? El mecanismo democratizador de la información y ahora todos nos vamos a enterar de todo lo que sucede, pues fue cambiando, no solo por el efecto de las granjas, que eso creo que se cocina aparte, sino también por el tema de quiénes somos cuando estamos en las redes sociales. Y aquí me gustaría hablar de un ejemplo que no voy a mencionar nombres porque me parece prudente no hacerlo, pero como quizás algunos de ustedes sepan, doy clases en el ITAM, llevo muchos años dando clases ahí, y es muy común que mis alumnos estén en redes, en particular en Twitter, ¿no? Y en algún momento, usando la forma en la que a mí me había funcionado Twitter hacía mucho tiempo, hice una pregunta, ¿no? Como, ¿cómo hago para hacer esto, ¿no? En la computadora, típico, que era una pregunta que yo había hecho en otras ocasiones para temas similares. Entonces, bueno, pongo una pregunta completamente inocua, o sea, no tenía nada que ver ni con el entorno político, ni económico, nada, una pregunta muy sencilla, y de repente me empiezan a tundir, ¿no? Me empiezan a tundir y me empiezan a decir una serie de cosas brutales, y cacho, por salud mental ya no veo las respuestas hoy en día, pero en ese momento todavía medio las ojeaba. Y de repente veo, entre aquellos que me mentaban la madre horriblemente, un alumno mío, un alumno de ese momento, ¿no? Y entonces dije, esto se va a poner divertido, ¿no? Entonces le dije, oye, ahí por redes, ¿no? Oye, si me consideras tan tonta, porque, bueno, hablaba de mí, ¿qué te digo, no? Si me consideras tan tonta, ¿por qué metiste clase conmigo? Porque la clase es optativa, hay muchos profesores que la dan, tú puedes escoger, o sea, uno puede elegir, ¿no? Y a mí, yo más que nada valoro la libertad de los agentes, entonces cada quien escoge lo que hace. Entonces me extraña que, considerando que soy tan tonta como tú sugieres, hayas metido clase conmigo, me parece rarísimo. Y en eso se mete más gente, ¿no? Esta persona está acosando a los alumnos, y yo sé, ¿qué es esto, no? Y copiaban a la policía, hágase cargo, ¿qué está sucediendo? Y entonces, bueno, llega el momento de la clase, siguiente semana, y llega este chavo en un momento donde hacía yo una pausa en la clase, porque era una clase muy larga, y se me acerca y me dice, oye, quiero pedirte una disculpa y no sé qué. Y le digo, ¿por qué pides disculpas? O sea, en realidad, si esa es tu opinión, no pidas disculpas. Mejor sosténla, mejor dame los argumentos o no digas nada, porque no tiene sentido. Pero si te me acercas, mejor sostén tu opinión en lugar de venirme a pedir disculpas. O sea, me parece que es mucho más honesto con tu persona que sostengas tu opinión. Y el chavo se me suelta y hace un rollo y empieza casi a llorar y que mil disculpas y que perdón. Entonces, el punto de esto era, no somos los mismos en las redes sociales, ¿no? Este chavo seguramente se envalentonó, el pseudoanonimato, porque en este caso era un pseudoanonimato, porque tenía su foto, pero no el nombre, ya sabes, estas cosas extrañas, envalentona a la gente. Y eso me parece muy triste. O sea, como que saber que cuando uno pone su nombre y su foto, cambia quién eres, así pones otro nombre u otra foto, me parece que habla de una sociedad que se ha descompuesto. Y ahí es donde entra el tema de la axiología. Porque, como bien me puse a buscar, la axiología hace referencia a los valores y a lo que hacemos en cualquier momento. A mí sí fue, de verdad ese momento fue desconcertante en el sentido de ver una persona que me agredía de una forma brutal en redes sociales y que enfrente de mí casi lloraba, ¿sabes? O sea, y era perdón. Y dice, ¿quién eres? Porque ya no sé quién eres. O sea, no sé si eres esa persona agresiva que dice unas cosas horribles o eres este que está aquí pidiéndome disculpas. No sé quién eres. Entonces, creo que ese tema de las redes genera, déjate una personalidad bipolar, o sea, creo que tenemos pentapolares y un poco más, ¿no? Cambia muchísimo y regreso como a la anécdota, y perdón que regrese tanto a la anécdota, pero de repente pasan cosas que nos deberíamos hacer, o sea, pasan cosas en nuestras vidas diarias y vidas cotidianas que deberíamos de pensar un poco más. En el colegio de los niños de mis hijos
hay un letrero que, bueno, sin duda los niños viven un momento distinto en este sentido, ¿no? O sea, su involucramiento con las redes es natural, nacieron con eso, mientras que para nosotros es distinto, es un lugar donde nos vamos incorporando, queramos o no. Pero había unos pósters así, diciendo antes de tuitear, piensa, ¿no? Y había como 5 puntos, ¿no? Piensa si es útil lo que vas a decir, si sirve de algo, si estás agrediendo a alguien, si es cierto lo que estás diciendo y si vale la pena lo que estás diciendo. Y si no, no tuitees. O sea, no es necesario que nos compartas absolutamente todo, toda tu vida, no la tienes que compartir en redes, ¿no? Y creo que a lo largo del tiempo, pues uno va aprendiendo con las redes y vas aprendiendo a ver cómo interactúas, con quién interactúas, qué comentarios haces, qué no, y te empiezas, no diría a censurar, pero sí a limitar. Y creo que a veces los propios límites que nos ponemos hacen que la conversación sea mejor, sea una conversación más civilizada y una conversación más prudente. Yo lo que veo hoy en redes, por lo pronto en Twitter, Facebook no es my cup of tea, a Facebook no me meto, bendito sea Dios. En Twitter sí, y la verdad es que cada día menos, porque me parece que es un barrio que cada día se pone peor, cada día se pone más feo, con un nivel de agresión muy feo, que mi temor en ese sentido es que algún día trascienda, ¿sabes? Porque si alguien es capaz de decir las cosas que se dicen en redes sociales, no sé qué los detenga para hacer las cosas que dicen. Entonces, creo que es un tema delicado y además las redes se han vuelto una especie de echo chambers donde solo nos rodeamos de la gente que piensa como nosotros, ¿no? Y entonces se autovalida tu propio punto de vista, ¿no? Tú crees que esto es así y entonces sigues a pura gente que cree más o menos lo mismo que tú y entonces te vas autoconfirmando y te vas radicalizando sin quererlo. Porque el único feedback que tienes es de la gente que piensa como tú. Y eso me parece muy dañino, porque entonces en lugar de ser democratizadores de la información y donde todos podemos tener una conversación y donde todos podemos platicar, se vuelve, te vas polarizando aunque no sea tu intención y acabas pensando que lo que tú piensas es lo correcto y eres el poseedor de la verdad absoluta. Yo me he obligado, por decirlo tal cual, a seguir a gente con la que pienso distinto y que sé de antemano que pienso distinto. Y hay veces que veo los tweets y me quiere dar algo, ¿no? Así, microinfarto, pero digo, no importa. O sea, uno tiene que enterarse de los otros puntos de vista si en algún momento queremos llegar a tener una conversación, ¿no? Déjate estar de acuerdo, simplemente poder conversar, ya no sea en redes, porque eso yo lo veo muy difícil ahorita, pero si en algún momento quiero entender el punto de vista de alguien más, tengo que conocer el punto de vista de alguien más. Y lo que veo que sucede hoy con las redes es que nos separamos seguimos a todos los que nos parecemos y al que no se parece, pues al que no es como el miembro de la manada, lo atacamos. Me parece horrible. Entonces creo que las redes han cambiado parte importante de la forma en la que percibimos la sociedad, no necesariamente la sociedad, porque creo que no va por ahí. O sea, sí creo que es un submundo, es como un subconjunto y de repente pensamos que todo lo que pasa en redes es todo lo que pasa. Y no es así. Entonces, bueno, no voy a seguir hablando, Gabriel, porque yo me puedo seguir, tú lo sabes bien, pero sí, el tema de las redes me ha hecho reflexionar, la agresión continua también me ha hecho reflexionar y pues también te va haciendo que tengas la piel más gruesa, ¿no? Entonces de repente dices, ya me da igual. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti. Valeria, 3 cosas que yo destacaría de lo que señalaste. La primera es este tema de cómo la gente, sintiéndose anónima, puede ser tan agresiva. Y el ejemplo que das de tu alumno mueve a risa un poco porque él se sentía anónimo poniendo su nombre, ¿no? Es un poco como chiste de gallego, perdón. Pero la verdad es que hay montones de usuarios que no ponen su nombre. Entonces yo me he hecho un poco como norma en redes no interactuar con los anónimos. Si no hay una foto mínimamente creíble, porque hay muchas fotos que evidentemente no son del usuario, si no hay un nombre más o menos real o que suene real y un perfil mínimamente real, trato de evitar la interacción. De repente me llevo sorpresas y me aparecen anónimos que ya después me platican en corto por mensaje directo y que resulta que sí son gente de carne y hueso y a veces con cosas muy interesantes que decir. Pero
el fenómeno del anonimato en redes me parece que es muy grave. Creo que es algo que no han sabido atender ni los Facebooks ni los Twitters del mundo, y que propicia precisamente esta violencia, porque ya no es el anonimato del estadio de fútbol en el que gritas una grosería o avientas un vaso de cerveza y le pegas a alguien. No, esto es mucho más grave. Ya no es el grito en la calle, ya adquiere niveles mucho más íntimos y personales y, en efecto, muchas veces amenazantes. Segundo punto, decías que ya dejaste de ver las respuestas en Twitter. A mí me apareció la opción hace poco, entiendo que es una especie de grupito de ensayo que está haciendo, con algunos tuiteros lo está haciendo, Twitter, de limitar quién puede responder a tus tweets, que me parece un poco contradictorio. Pues si lo limitas, pues entonces ¿para qué estás en Twitter? Pero, híjole, a veces se antoja, porque sí hay una serie de comentarios y de agresiones y de ofensas e insultos. Yo tengo la mala costumbre de leerlos. Pero entonces ahorita que hablabas, Valeria, me pregunté, bueno, ¿qué diferencia hay entre no leer los comentarios o usar esta herramienta de limitar quién puede contestarte? Entonces, no sé, o sea, creo que algo tienen que hacer las redes, porque tampoco puede uno pasarse la vida bloqueando gente. Algo tienen que hacer las redes para limitar esta parte de discurso de odio. Alguien tiene tos y el micrófono abierto. Si tiene tos, por favor, consulte a su médico. La tercera cosa que decías, que me parece fundamental también, tiene que ver con las cámaras de eco, ¿no? O sea, hasta qué punto solo escuchamos y solo leemos a los que nos caen bien o coinciden con nosotros. Pero yo diría que eso es igualito a la vida real. Es decir, la persona que solamente lee un tipo de periódicos o de publicaciones, pues da igual que esté o no en redes. Es decir, si alguien en Estados Unidos lee el New York Post, pues va a leer el equivalente en redes, y si alguien lee el Economist va a leer el equivalente en redes. Entonces, creo que es un tema de tener mente abierta. Pero bueno, ya tenemos que cambiar de tema, porque tenemos que hablar no solamente de la parte mala y perversa de las redes, sino también de la parte que tiene que ver con la solidaridad ciudadana. Miguel Ángel Toscano, muchos de ustedes lo conocen, entre muchas otras cosas, preside una asociación civil que se llama Reflexiona con Responsabilidad. Me gustó mucho el nombre, Miguel Ángel, de reflexionar, porque pues a veces la gente dice, es que estoy preocupado, y le contestan, pues en lugar de preocuparte, ocúpate. Pero yo creo que ocuparse sin preocuparse pues termina siendo contraproducente, y actuar sin reflexionar es igualmente contraproducente. Así que, Miguel Ángel, sin más preámbulo, que ya larguísimo, que acabo de hacer, te dejo el micrófono por los próximos 10 minutos. Gabriel, muchísimas gracias a ti, a los más de 90 participantes en esta reunión. Muchas gracias, Gastón. Y Alejandro Poiré, muchas gracias por la invitación. Miguel Ángel, viste mal. 90,000. Les agradezco muchísimo. A ver si me hacen favor de proyectar la presentación. La verdad es que traigo una breve presentación, no quiero aburrirlos, trataré de ser muy rápido y muy breve. Quiero hablar hoy de solidaridad, un tema, la verdad es que bastante complejo. Quisiera empezar con algo de la definición, ¿no? Que es preocuparse por los intereses ajenos de manera gratuita. Y no me voy a detener mucho, porque probablemente la siguiente lámina es la más aburrida de todas, que es donde pongo la definición de solidaridad, pero sí quiero compartir algunas reflexiones con ustedes, ¿no? La primera es hablar de si los mexicanos somos solidarios. Yo creo que, si me proyectan la siguiente, por favor. Si hacemos la primera pregunta, ¿somos o no solidarios los mexicanos? Pues todo el mundo de entrada dirá, por supuesto que somos solidarios. Y recordaremos con las imágenes de la siguiente lámina
lo que pasó en el temblor de 1985 y lo que pasó en el 2017. Por supuesto, dos eventos catastróficos. En la siguiente lámina todavía pues, nos acordaremos de la perrita Frida, nos acordaremos cómo la sociedad organizada hizo un código hasta de hablar. ¿Se acuerdan cuando levantábamos el puño? Y eso significaba que teníamos que estar en completo silencio para poder encontrar a las víctimas. Y claro que eso es solidaridad, ¿no? Cuando llegaron los japoneses con su equipo también a buscarnos, a buscar a los mexicanos que estaban abajo de los escombros, pues por supuesto que es solidaridad. Pero quiero hablar también de la otra parte, la siguiente, por favor. Y en la siguiente vamos a ver algunas de las cosas que pasan en el mundo. Desafortunadamente, pues no nada más en las redes, sino que, y además la tecnología juega un papel muy importante, ¿no? Muchos países lucraron con la desgracia. En España, en Estados Unidos y en la India hay 3 casos muy importantes, muy sonados ahora. El de España y Estados Unidos fue porque algunos laboratorios de China vendieron cubrebocas N95 sin las especificaciones técnicas. Imagínense nada más, ¿no? Llega el cubrebocas a un hospital donde están atendiendo la pandemia y de repente resulta que el cubrebocas que le diste al doctor no tiene las certificaciones técnicas. En la India unos ventiladores que no eran ventiladores. Hay todo un escándalo en la India de una empresa india, ¿no? que vendió ventiladores sin funcionar y también es un escándalo eso. Y la OMS ha advertido recientemente todo el phishing alrededor de este phishing viene de phishing, ¿no? Te están pescando funcionarios que se hacen pasar por funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, están sacando información, ¿no? de la gente, ¿no? para lucrar con la desgracia, justamente para obtener datos, cuentas bancarias y una serie de cosas y después robarle a los clientes. La siguiente nos va a ayudar a entender además, y abro con esta pregunta, ¿la corrupción en México es herencia o sistema? No me voy a detener, me voy a la siguiente, pero hay mucha literatura si la corrupción viene desde la época prehispánica o si realmente... Y yo lo que he podido entender a lo largo de mi vida es que la corrupción, pues evidentemente no es hereditaria, no es que venga probablemente de nuestros genes ni en el chip de los mexicanos, pero sí es parte de la idiosincrasia mexicana, es parte del sistema. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? En la siguiente lámina menciono algunos que ustedes conocen, de hecho todos los conocen, son muy sencillos y muy rápidos. El primero, pues lo que pasó con los hijos de Bartlett, vendiendo ventiladores a sobreprecio. Fíjense nada más, porque yo fui titular de Cofepris en época del H1N1 hace 10 años, y me tocó enfrentar la pandemia desde esa óptica. Un ventilador, hoy a precios de hoy, puesto en un hospital, no vale más de $6,000 americanos, ¿no? Algo así como $6,000, que son 200,000 pesos por ventilador. No, para que todos entiendan el tamaño del negocio que algunos estaban pretendiendo hacer, esos ventiladores estaban colocando en aproximadamente $1,5 millones de pesos. Y después vemos otro tema que es dramático, que es el tema de las despensas, que no nada más fue del cártel Nueva Generación, sino del Chapo, del cártel de Jalisco, y la verdad es que es muy preocupante, porque para ellos es solidaridad también eso, ¿eh? O sea, si tú le preguntas a la gente del pueblo donde repartieron en Sinaloa o en Jalisco, donde repartieron estas despensas, la gente a veces está más agradecida con los narcos que con el propio gobierno. Y por supuesto la imagen de junto, ¿no? de ver al presidente saludando a la mamá del Chapo me parece terrible. Y vuelvo otra vez pues al tema del phishing, que hay que tener mucho cuidado, insisto, porque hoy la tecnología juega en contra de la información que están tratando de buscar para quitarnos nuestras identidades o para usar esta información de manera incorrecta. En la siguiente lámina, y voy a tratar de pasar a la parte propositiva en los 3 o 4 minutos que me quedan, porque luego la gente dice, ¿cómo yo puedo participar? ¿Cómo me solidarizo? ¿Cómo hago que mi dinero, si es que tengo dinero, o mi mano de obra, o mi recurso humano, pueda hacerse efectivo? Y lo primero que me da la tarea es decir, a ver, ¿quiénes son las organizaciones que están dando ayuda? Y encontré, por ejemplo, que Oxfam México decía, bueno, para ellos la solidaridad la ven en 8 puntos.
Desde donar sangre, o adoptar animales, o ayudar a personas ancianas, o apoyarte y anotarte en un voluntariado. Yo les preguntaría a muchos de ustedes, ¿quién ha donado sangre en los últimos 2 años? ¿Cuántas veces han donado sangre en su vida? Estoy seguro que las contamos con una mano. Hay temas que a veces ni siquiera necesitamos dinero para hacerlo, simplemente necesitamos realmente conectar con esa solidaridad, porque hoy, nada más para que lo sepan, hay un problema en el tema de la donación de sangre, pues porque la gente no quiere ir a hospitales, por supuesto, a donar sangre. En la siguiente lámina, muchos de ustedes, estoy seguro, conocen a Max Kaiser, ¿no? Max lo que decía es, pues publicó la semana pasada un artículo que me pareció bastante importante: no seas anti nadie, acompáñate, organízate, súmate, escoge, empieza por tu barrio, establece una relación con tu representante. Esto también es muy importante para hablar de solidaridad, porque nos está invitando Max a organizarnos y a sumarnos, pero sobre todo a organizarnos en el barrio donde vivimos, que a veces todo el mundo, y voy a la siguiente, que es la mía, todo el mundo es re bueno para tuitear, ya lo hablaba Valeria y lo decía Gabriel, ¿no? Todo el mundo es re bueno para tuitear desde la comodidad de su sofá, no, pero nadie está dispuesto a dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo al tema de solidaridad. Entonces, acabo con estas reflexiones siguientes en la siguiente lámina. Para ser el motor del cambio necesitas enseñar a pescar, ¿no? Ayudar formando emprendedores y comunidades. Es muy difícil hacerlo. Da mucha hueva, perdón por la expresión, da mucha flojera, pero la realidad es que sí necesitamos salirnos de este confort que tenemos de tuitear en la comodidad de nuestro sofá. La siguiente es: canaliza la ayuda por medio de una asociación civil. Fíjense lo terrible. Yo, como presidente de una fundación, es terrible conseguir recursos. Olvídense de los públicos. Nunca he conseguido un recurso público en mi fundación. Los recursos privados es casi imposible. En México no hay la cultura de la donación, ¿no? Preferimos lavarnos la cara regalándole sus 5 pesos al viene, sabiendo que pues, ya se apropió de la vía pública, de que ya expropió la vía pública y ya la apartó, y él se tiene que arreglar con el policía para que lo dejen y no lo quiten, y con la alcaldía. Eso, tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Y si no estás de acuerdo con nada de lo que hay, pues organiza, toma una causa. En ese país sobran causas, ¿no? Ahí les señalé algunas: perros callejeros, personas en situación de calle, niños con cáncer, las vaquitas marinas. Hay 1000 causas en México que no tenemos o que tendríamos que tomar como sociedad civil. Finalmente, unas conclusiones. En estas conclusiones pareciera que la solidaridad es una práctica común de los mexicanos, pero que solamente se da en las emergencias. Esto, insisto, es un chip que tenemos que cambiar. Yo no estoy de acuerdo con eso. La solidaridad tiene que ser de manera permanente y no de manera perenne. La otra que he encontrado de manera muy recurrente es que no sabemos canalizar la ayuda. Y si me dan la siguiente, por favor, ahí las van a ver. Como no sabemos canalizar la ayuda, lo que tendríamos que hacer es, pues para muchos la salida fácil es eso, el México propinero, ¿no? Pues miren, le doy 20 pesitos, cuando en realidad tendremos que buscar una asociación, una fundación, una institución de asistencia privada para poder canalizar la ayuda de manera permanente y de una manera mucho más adecuada. Aprendamos a canalizar nuestros esfuerzos en la sociedad civil organizada, con recibo deducible de impuestos. Formalicemos nuestra ayuda también, y pues creo que hay que ponernos en acción hoy mismo. Ya después, esta presentación, si después me hacen favor de pasarla, agrego una lámina adicional para que sepan dónde canalizar la ayuda. Está el Centro Mexicano de Filantropía, que es un centro que aglutina a las principales donatarias autorizadas en este país. Hoy, nada más para que sepan, CEMEFI tiene publicadas, por cada peso que donen a ciertas asociaciones civiles, esas asociaciones duplican ese peso, así como pasó con los sismos. Bueno, estas asociaciones duplican el esfuerzo para conseguir recursos para llevar despensas a los más necesitados por ese tema de la pandemia, que ya se empieza a volver un problema. Entonces, en fin, ahí dejo mi presentación, Gabriel. Muchas gracias a los más de 88,000 personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que tocaste temas importantísimos para el entorno que estamos viviendo.
la corrupción, la solidaridad, el cómo ayudar. Yo haría tal vez ahí nada más un par de reflexiones. Primero, yo coincido, la corrupción no es congénita, no es una condición hereditaria, pero sí es una condición, digamos, y recuerdo la frase desafortunada en boca de un presidente de la República, la frase de Enrique Peña, que la corrupción era un tema cultural. Pero lo cierto es que sí, la corrupción se vuelve parte del tejido social y de la falta también de consecuencias. Es decir, no es que seamos corruptos porque nos gusta ser corruptos. Somos corruptos, uno, porque es una manera de resolver cosas, y dos, porque no hay consecuencias. Y creo que si yo me dedicara algún día activamente a las causas sociales como tú lo haces, Miguel Ángel, y me invitaras un día a añadirle una lámina a tu presentación, añadiría una en que habláramos del castigo social a quien hace mal. Es decir, cómo cada uno de nosotros como ciudadano, como individuo, como miembro de la colonia, del barrio, de la cuadra, del edificio, puede o no hacer que le cueste, aunque sea poquito, al corrupto, ¿no? O sea, cómo retirándole el saludo a alguien, dejando de invitarlo a cosas, dejando de tratarlo con deferencia y respeto. En fin, ahí Robert Putnam tiene teorías muy interesantes al respecto. No es el momento ahorita para ahondar, pero creo que ese es un tema que tenemos sin duda que explorar. Por otro lado, el de la solidaridad. Yo me he preguntado varias veces por qué en esta ocasión, si la solidaridad siempre sale a flote en las tragedias, ¿por qué no lo ha hecho tanto? Porque hay algunos casos, pero la verdad es que si comparamos con los sismos del 17 o los del 85, no se diga, pues no hay punto de comparación posible, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que es relativamente fácil ir a comprar una despensa. Es relativamente fácil ir a dejarla a la Cruz Roja. La verdad es que los ciudadanos que se agrupan y organizan, 85 fue ejemplar, en el 17 se dio también, aunque tal vez un poco en menor escala, pero no hay punto tampoco de comparación entre quien realmente se activa socialmente y quien se limita a donar. La otra cosa es, pues los terremotos, las inundaciones, los desastres naturales afectan a otros, pero esta pandemia está afectando a todos y todos tenemos miedo, unos más que otros, pero todos nos sentimos vulnerables en lo económico, en lo profesional, en lo empresarial y por supuesto en los temas de salud. Y yo creo que el miedo saca lo peor de los seres humanos y aquí está sacando muchas veces lo peor de nosotros. Y una parte que no puedo dejar de mencionar también, la avaricia. O sea, lo que estamos viendo, todos los ejemplos de corrupción que diste son muy buenos, pero yo añadiría también, y no me estoy ofreciendo como editor ni nada por similar, Miguel Ángel, al contrario, lo digo con todo respeto porque además me gustó mucho tu presentación, pero esa otra parte que es la de la corrupción individual del revendedor de mascarillas. Porque sí, lo hicieron los chinos y lo hicieron los indios y lo hicieron también unos chavos en Estados Unidos que se pusieron a comprar como locos comida enlatada y papel de baño y luego se toparon con que eBay ya no los dejaba venderlas, ¿no? Y además de que lo oprobio social les cayó encima. Pero yo en mis grupos de Facebook, la cantidad de amigos que he descubierto súbitamente que son comercializadores de insumos médicos. Es asombroso. ¿Cuánta gente? Pero además anuncian que tienen millones de cubrebocas. Y entonces, esa parte también
no califica tal vez estrictamente como corrupción, pero sí entra sin duda en la de los pecados capitales. Pero bueno, una muy buena presentación que nos mueve, yo creo que a todos a reflexionar un poco. Y tenemos un par de preguntas del público. Yo quisiera pasar a eso. Tenemos a Marco Antonio de Puebla, tenemos a alguien de Guadalajara también. Entonces, si les parece a ustedes, yo quisiera agradecerle a todos los participantes esta primera tanda de participaciones tan enriquecedora para todos y que los conductores, organizadores nos lleven, por favor, a la sesión de preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, únicamente quería preguntarle a Ángeles precisamente sobre el uso de la plataforma, si es que esta plataforma puede ser usada malintencionadamente, es decir, acusar a alguien sin razón. Entonces quería saber qué proceso hay en esa plataforma. Gracias y felicidades a todos. Gabriel, si te parece, tomamos otro par de preguntas porque hay varias. Entonces, para poderlas comparar. Karen Mejía, adelante. ¿Cuál sería la estrategia para canalizar los esfuerzos y las innovaciones tecnológicas para, en lugar del anonimato y crítica, podamos pasar a la acción? Gracias, Karen. Y bueno, tenemos también una pregunta de Giovanni que menciona que es por el chat, nada más. Entonces, la voy a leer rápidamente. Dice, ¿cómo no desmotivarnos como ciudadanos si vemos en redes el odio en gobierno, desdén y empresas que ven más por sus intereses? Por ejemplo, para los jóvenes que estamos lejos de las zonas urbanas metropolitanas y en contextos de violencia a la vuelta de la esquina, como en Veracruz, por ejemplo, por lo que en qué manos nos preocupa, por lo que menos nos preocupa es el COVID o la corrupción que vemos en políticos. Soy joven de 23 años, básicamente, y no cercana. Si quieres, Gabriel, pasamos esas tres preguntas. Yo sugeriría muy bien esas tres preguntas. Una tiene destinatario directo, Ángeles, las otras son un poco más abiertas. Yo sugeriría que arranque Ángeles y que después quien tenga algo que responder a las dos preguntas siguientes, por favor, se sume rápidamente a hacerlo. Ángeles, por favor. Gracias. Muchas gracias, Marco, por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. La respuesta es: no existe ni en la herramienta nuestra ni en ninguna herramienta de ningún gobierno la seguridad de que no se va a utilizar la herramienta para poder afectar directamente a alguien. Desgraciadamente, la tecnología no nos ha permitido llegar hasta allá. Pero también hay una parte muy importante, Marco, que me gustaría recalcar en relación con las tecnologías relacionadas con la denuncia, especialmente con la denuncia de actos de corrupción. A diferencia de lo que se señala respecto de las redes sociales y el anonimato, en este caso lo deseable es que las denuncias de los ciudadanos o de los propios funcionarios públicos que denuncian corrupción sean anónimas y que así se mantengan hasta que se dé un trámite pertinente ante las autoridades. Entonces, específicamente en el ámbito de la denuncia de actos de corrupción, la anonimidad es un elemento de suma importancia y trascendencia para promover la denuncia, es decir, para que la gente tenga la confianza de realizar su denuncia, pero también para acreditar la objetividad de la autoridad a la hora de iniciar investigaciones y de determinar posibles responsabilidades. Yo hasta ahí me voy a quedar. Muchísimas gracias.
Gracias. Ángeles, hay dos preguntas más y no sé si mis compañeros expositores estén de acuerdo en que las escuchemos de una vez para que podamos después, conjuntamente, con la participación de cada uno de los ponentes, atenderlas y responder al conjunto. Creo que de esa manera podemos garantizar que todo el mundo tenga la palabra y que escuchemos también todas las preguntas. Si nos ayudan Eder y JC, supongo que es Juan Carlos, tienen preguntas, si nos los pueden leer, las pueden leer los moderadores, por favor. Bueno, no los moderadores, sino los organizadores, conductores y látigos de este evento. Claro que sí. Leo primero, bueno, y si no, tomen la palabra con mucho gusto. Primero la de Astiazarán, que yo también creo que es Juan Carlos, pero bueno, también podría ser José Carlos. Pregunta también para Miguel Ángel Toscano. Como sociedad, ¿qué medidas podemos tomar para combatir la falta de solidaridad de nuestro gobierno actual? Que predica primero los pobres, pero en la práctica este gobierno es la antítesis de la solidaridad. Esa es de Juan Carlos y ahora me voy a la de Eder, que dice, ¿en qué beneficios directos para el sector de salud mexicano se han transformado la creación de instituciones como la COFESE, INPI y la COFEPRIS, que en teoría deberían trabajar para evitar monopolios en el sector farmacéutico? Si cada vez es más común las prácticas de especulación y ampliación de patentes. Esas son las otras dos preguntas. Muy bien, pues si están ustedes de acuerdo, comencemos por el aludido. Miguel Ángel Toscano, le voy a pedir a cada uno de los expositores que haga un último uso de la palabra. Entonces, Miguel Ángel, comenzamos por ti, por favor. Bueno, gracias Gabriel, y aprovecho para despedirme de todos, agradecerle su tiempo. Muy buena la pregunta de Astiazarán. Yo diría, cuando el gobierno, y ya lo vimos en el 2017 con el sismo, cuando el gobierno no es capaz de atender, pues el tema del sismo rebasó, por supuesto, cualquier autoridad, y fue la sociedad la que tomó el control. Yo creo que estamos ante la misma situación con la pandemia, con COVID-19. El gobierno ya está rebasado, tiene que ser la sociedad. Mi propuesta, por supuesto, y yo que me dedico al sector ONG, a las organizaciones no gubernamentales, me da la impresión que tiene que ser por medio de la sociedad civil organizada. Como les decía en algunas de las conclusiones, hay mucho que hacer en muchas organizaciones, no nada más como voluntario, sino donando, siendo parte de un esfuerzo que a ti te convenza. No hay muchas organizaciones que ya se dedican a muchos temas, estoy seguro que tú vas a encontrar la que a ti te gusta, pero si no la encuentras, organízate y forma tu propia organización para generar esta ayuda. Entonces sí estoy convencido que es la sociedad civil organizada por medio del cual tenemos que hacer un mejor país. Muchas gracias Gabriel y muchas gracias Valeria y Ángeles por haber compartido con ustedes el día de hoy. Al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias a ti. Vamos revolviendo un poquito el orden. Ángeles, si quisieras añadir algo a esa respuesta y si quisieras pues hacer también un poco tu cierre de esta sesión, te lo vamos a agradecer todos. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría, fue realmente muy interesante poder escuchar a Valeria y a Miguel. Créanme que me quedo pensando en varias cosas, me dejan reflexionando varias cosas. Hay una en especial que yo creo que desde hace ya muchos años yo vengo pensando, que es cómo hacemos justamente para castigar a los corruptos. Porque a nivel estatal, pues, o a nivel gubernamental, pues no vemos que exista una sanción, ¿no? No los vemos en la cárcel, no los vemos exigiéndoles la devolución de los activos que se robaron. Entonces, digamos, parece que pasan desapercibidos. Sin embargo, en este momento,
en esta situación en la que vivimos ahora mismo con este gobierno, en donde todos somos corruptos hasta que se nos demuestre lo contrario, en donde se abusa del concepto de corrupción, ¿no? Porque todo es corrupción. Me parece que ahí es cuando empiezo a pensar, a reflexionar todavía más respecto de cómo podemos hacer para realmente sancionar la corrupción y que eso desaliente a los corruptos a seguir haciendo estos actos. Cada día se pone más difícil, socialmente es cada día más complicado, porque es tan sencillo ahora a través de las redes sociales, utilizando un micrófono en la mañanera, decirle a quien sea, sin ningún tipo de prueba, que es un corrupto, que entonces eso hace todavía más complicado poder determinar cómo hacemos para sancionar la corrupción. Creo que este es uno de los elementos que yo me llevo para la reflexión y que les agradezco mucho porque realmente me pusieron la idea en la cabeza. La voy a reflexionar y me gustaría que si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna idea que aportarme en este sentido, está muy bien recibida. Mi correo es angelese@tec.mx y muchísimas gracias nuevamente a Gastón, a Valeria, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por la invitación. Al contrario, Ángeles, muchísimas gracias a ti. Hay una pregunta de último momento. Si nos ayudan, Berenice, quien tú indiques que nos la pudiera leer, antes de que Valeria Moy haga su intervención, y pues sirve que Valeria también la contesta. Claro que sí, se las leo. Tenemos aquí de Marta, apenas que quiera participar, pero bueno. Dice básicamente, buenas tardes. Dice, ahí nada más preguntaría a Marta si quiere directamente comentarla antes de pasarla a leer. Bueno. Hola, si quiere decir la comento. Sí, adelante, por favor. Bueno, básicamente yo decía que sí hemos visto buena voluntad de la sociedad civil por ayudar en esta época de pandemia, ayudando con equipos de protección a los médicos, gente que desde su trinchera y con sus recursos lleva comida, pero creo que es cierto lo que dicen, que no se ha visto la misma entrega que, por ejemplo, en el terremoto del 2017. Y yo creo que eso obedece porque yo me uní a una causa para conseguir equipo de protección. Y mucha gente de mis amigos a los que personalmente les llamé para que hicieran donativos, me decían, pero si es seguro, Marta, la fundación existe, sí les va a llegar. Y yo, claro, yo me aseguré que sea una fundación seria y que les está llegando y les voy a mandar las evidencias. Pero existe esa desconfianza porque en 2017, por ejemplo, mucha gente se volcó en ayudar. Llegó ayuda de organismos internacionales, bueno, de artistas. ¿Y dónde quedó todo ese dinero? Todo fue oscuro porque se le entregó al gobierno, la verdad, y no se vio que se reconstruyeran. Al contrario, lo que se alcanzó a reconstruir fue muy poco, y a muchos que les reconstruyeron el gobierno les cobró a través de un crédito. Eso ha desalentado, y yo creo que por eso sería bueno decir cómo vamos a evitar tanta corrupción hasta en el tema de la solidaridad que se ha amalgado a la confianza. Gracias, Marta, por tu pregunta. Tircio, querías hacer un comentario, bienvenido. Todos, Gastón, mucho gusto. Me ha parecido muy interesante varias de las cosas presentadas. Sí, lamento que al final se han señalado otras cosas a lo que hacía mención la maestra Moy sobre la polarización que se da. Lamento mucho haber escuchado esto. En estos meses, Gastón y algunos saben, yo tengo maestría en epidemiología y la mayoría, más del 90% de lo que veo, escucho en redes, en radio, en comentadores, en opinólogos, pues es basura.
tengo que decirlo, es basura. Y polarizan más con sustento en basura. Es una pena. Ningún país estaba preparado para esto. Los epidemiólogos sabíamos que esto iba a presentarse. En un par de cápsulas que hicimos con Gastón a principios de marzo, en las últimas reuniones que tuvimos ahí en el TEC, hablamos un poco de esto. Es momento de unirnos todos, desde todos los lados. Este es un problema mucho más grave de lo que nos imaginamos desde todos los aspectos. Yo puedo hablar desde el punto de vista de salud. Es un virus terrible y lo que causa en daño es terrible. Debemos esperar muchas muertes más antes de tener opciones reales, tanto de prevención como de tratamiento. La medida de contención en nuestro sistema político, los determinantes de salud que se dan para que se presente o no una enfermedad, incluyen también los sistemas económicos y políticos. Y en la mayoría del mundo no se está preparado para eso. Y sistemas totalitarios, absolutistas, pueden hacer contención, pero la contención a un virus no se da por una barrera geográfica. No existe barrera geográfica para el virus. Y, como decía la maestra Moy, antes de decir algo, voy a decir algo cierto, me consta, tengo elementos, tengo evidencias o no las tengo. Antes de descalificar o calificar positivamente, debemos estudiar, debemos escuchar a quienes sí saben específicamente sobre los temas. No me meto en aspectos económicos, aunque tenga una maestría también en administración, pues no es lo mío es la medicina y es de epidemiología. Y no se ha hecho todo lo bien que se debía, es cierto, nadie en ningún lado lo ha hecho, pero se han hecho muchas cosas que son buenas y si no se hubieran hecho, tendríamos muchísimos más defunciones que lamentar. Gracias. Gracias, gracias maestro. Le toca hacer la última intervención y después haré yo una breve recapitulación a Valeria Moy. Valeria, te escuchamos, no sé si quieras abordar este último tema o si quieras simplemente ya concentrar y condensar tu experiencia del día de hoy y tu opinión de lo que hemos platicado el día de hoy. Bueno, pues yo me quiero enfocar en este momento en una de las preguntas que hubo acerca de la COFESE y la COFEPRIS y de esta pregunta ¿y de qué sirven estas cosas si al final del día seguimos teniendo monopolios, si seguimos teniendo prácticas monopólicas, si seguimos haciendo toda suerte de actos, de mecanismos que llevan a acumulación de cierto poder de mercado? Y aquí me parece importante mencionar dos cosas. Cualquier empresario, en mayor o menor medida, pequeño, chico, innovador, emprendedor, grandote, de verdad cualquiera, quiere ser monopolista. No lo queremos aceptar, pero en realidad todos queremos ser monopolistas porque lo que queremos es tener una idea nueva que a nadie se le haya ocurrido y a partir de ahí acaparar mercado y a partir de ahí generar oportunidades de negocio para nosotros mismos. Y qué bueno si eso conlleva un beneficio para la sociedad, pero nuestra idea inicial, o sea, la idea inicial de una empresa es tener un servicio, un bien, algo que alguien más no proporciona. Es decir, me parece bien importante entender que el inicio de cualquier actividad económica tiene un punto de vista monopólico. O sea, se desea aprovechar esa de inicio del primer jugador para acaparar mercado. Ahí es donde entra el poder de las autoridades y el papel del Estado. El Estado tendría que proveer más bien las condiciones de tal forma que hubiera más jugadores en esos mercados para procurar que esos monopolios se rompan en la medida de lo posible y uso en la medida de lo posible
porque sabemos que hay algunos y que cada vez pueden ser menos, que son monopolios naturales, ¿no? Pues tiene que intervenir de forma distinta. Ahora, ese es el papel de la autoridad, procurar que se rompan estos monopolios y que además, en donde no hay monopolio, pero sí hay prácticas monopólicas, pensemos, por ejemplo, en el mercado del pan en México. Es un mercado con enormes prácticas monopólicas. Entonces, ahí la autoridad tiene que entrar y hacer algunos movimientos en beneficio del consumidor. Entonces, la pregunta era, ¿y de qué nos sirven si de todas maneras hay monopolios o si de todas maneras hay prácticas monopólicas? La respuesta creo que va en el sentido de, en dos lados. No tenemos el contrafactual. O sea, no podemos decir cómo sería si no hubieran esos organismos. A lo mejor la práctica monopólica sería todavía mayor, ¿no? Lo que queremos es que no haya esas prácticas monopólicas, pero tenemos que pensar que cualquier negocio que surge de esta forma, surge para eso. Y piénsenlo en términos personales. Si ustedes quisieran poner un negocio, no quieren hacer el mismo negocio que hace su vecino. O sea, no quieren ser el segundo, ¿no? Quieren innovar con alguna idea que ustedes piensen que le va a servir y por ende van a ustedes tener ciertas ganancias. Ahora, no tenemos el contrafactual para saber exactamente qué hubiera sido si no hubiera intervenido la COFESE o la COFEPRIS o la CRE o el SENA. O sea, todas estas instituciones pues están muy especializadas. Y lo que sí sabemos también es que si queremos que estas organizaciones lleven a cabo mejor su función, se les tiene que dar poder. Y el poder, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, el poder implica darle recursos financieros con los que puedan operar, porque de nada te sirve tener un organismo que estás ahorcando porque no le das un centavo y entonces simplemente no puede operar porque no puede contratar personas o no puede pagar las licencias de Microsoft Office para poder trabajar con Word. Entonces, pues, ¿de qué te sirven? Tienes que empoderar ese organismo con recursos y también con capacidades jurídicas. Porque si no, si te vas a enfrentar con los grandes empresarios o las grandes empresas del país y te meten un juicio civil, un juicio penal, pues entonces, ¿dónde dejas la parte de la autoridad? Entonces, yo creo que esas instituciones sí han servido, creo que íbamos quizás en el camino correcto, pero creo que nos está faltando darles el último empujón en el sentido de empoderarlas, y digo empoderarlas de verdad en el mejor sentido de la palabra. Entonces, si queremos ver mejores resultados en estas instituciones, lo que tenemos que dar es más recursos para que haya gente más capacitada, para que tengan margen de acción y para que tengan autonomía. Si no, de nada sirve. Ángeles, Valeria, Gabriel, al rato hablo con él. Por supuesto, Miguel Ángel, que creo que también tiene pronto que salir, pues te agradezco que te hayas quedado. Creo que encontramos un enfoque bastante interesante. Me preocupa todavía que hay muchos temas sobre el asunto de redes sociales que desde luego no pudimos tratar durante este corto tiempo, pero me parece sobre todo que la motivación que yo quiero hacer desde la perspectiva del Instituto y quizás del Tecnológico Monterrey es un poco salir en las redes sociales al encuentro del otro. Estas echo chambers que mencionaba Valeria son un problema serio. Estamos convirtiéndonos en grupos y burbujas sociales que no queremos ver a nadie más. Estamos desarrollando nuevos temores, estamos construyendo nuevos enemigos sociales, estamos construyendo amigos que no lo son quizás tanto. Y vale la pena que reflexionemos en esto, que tengamos la osadía de encontrarnos en las redes sociales y en el mundo físico con alteridades, con otredades que nos aporten pues una visión más rica de lo humano. Quizás solo así podamos tejer país. Ya se mencionó, el país está cada día más dividido y me parece que hay un punto de reflexión que hacer sobre el papel de las redes sociales en la reconstitución del país, si es que queremos tener país, porque hay muchas otras ideas que buscan, por supuesto, la ruptura del país. No estamos lejos de ella. Gracias a todos. Me parece que tuvimos una excelente sesión y nos vemos pronto, Berenice. ¿Cuándo toca la próxima? Eso es lo que iba a comentar, como nada más un breve comentario sobre que es muy interesante cómo Ángeles habló de esta herramienta de la tecnología
¿no? Y toda la importancia que está retomando la corrupción, para luego pasar también a Miguel Ángel, ¿no? De cómo nos estamos organizando también desde otro lugar. Y también donde Valeria habla sobre esta herramienta nueva, ¿no? En donde hablamos cómo las redes pueden ser ante el anonimato también una cuestión de violencia, y ahí es donde quiero conectarme a la próxima reunión, porque Gabriel también lo mencionó varias veces, como esta violencia que se ha venido incrementando, por supuesto, mucho más ahora con ante y en frente del COVID, ¿no? En donde quedarnos en casa para mucha gente y para muchas mujeres, sobre todo, ha sido incrementar también los patrones, se han aumentado las llamadas en relación a la violencia y todo lo que decía también Valeria, las redes sociales utilizados como una parte de desesperación y como desahogo de toda esta frustración y muchas veces carentes de solidaridad. Así que la próxima la tendremos este 2 de julio a la misma hora por el mismo canal, como dicen, y nos veremos con este tema que es tan importante: violencia contra las mujeres, feminismo y nuevas masculinidades en tiempos del COVID-19. Así que los vemos muy pronto en esta sesión que será muy interesante y también que nos concierne como toda esta a todas y a todos. Muchas gracias, y aquí están las redes sociales en donde se va a transmitir también esta sesión que acabamos de tener. Y nuevamente también muchísimas gracias a Gabriel, Valerie, también a Miguel Ángel, por supuesto, y a Ángeles, y gracias Gastón, y al TEC de Monterrey. Hasta luego. Y gracias a todo el equipo y Ángel. Muchas gracias por todo el apoyo a Vaya. Gracias.